4 de la madrugada con 40 minutos, 1 de septiembre de 1939. La ciudad de Wieluń duerme. 1.200 almas en una localidad polaca sin cuartel militar, sin batería antiaérea, sin una sola unidad de infantería. El hospital, un edificio de ladrillo modesto en el centro, lleva una cruz roja pintada en el techo, visible desde el aire. A esa hora, los motores de los Heinkel 111 del Sturzkampfgeschwader ya rugen sobre los campos de trigo. Nadie en Wieluń ha oído una sirena. Nadie sabe que la guerra ha comenzado. De hecho, técnicamente, no ha comenzado. Faltan 20 minutos para que el acorazado Schleswig-Holstein abra fuego contra Westerplatte, el momento que los libros de historia registran como el inicio oficial. Pero los bombarderos llegan antes que la declaración. Las bombas caen sobre las casas, sobre la plaza, sobre el hospital con su cruz roja. Entre 1.000 y 1.300 personas mueren antes del amanecer. 85 años después, los historiadores del Instituto de la Memoria Nacional de Polonia siguen sin poder determinar con certeza si fue un error de navegación o un acto deliberado de terror. Las primeras bombas de la guerra que mataría a más de 60 millones de personas cayeron sobre un lugar que no tenía nada que bombardear. Y esa ambigüedad, esa frontera entre el error inocente y la decisión calculada, es el territorio donde vamos a permanecer. Porque la Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que la destrucción industrial podía ser lanzada desde miles de metros de altura, atravesando cientos de kilómetros, guiada por instrumentos que hoy consideraríamos primitivos. Un navegante sentado en una cabina a 25.000 pies de altitud, con guantes tan gruesos que apenas podía sostener un lápiz, con un traje calefactado que fallaba la mitad de las veces, con temperaturas exteriores de 40 grados bajo cero, calculaba a mano, sobre una carta de papel, la posición de su bombardero. Un error de 2 grados en la brújula, sostenido durante 300 kilómetros, desplazaba el punto de impacto 15 kilómetros. 15 kilómetros podían ser la diferencia entre una fábrica de municiones en Alemania y un pueblo medieval en Suiza. Tú has visto las películas. ¿Has visto al bombardero encorvado sobre la mira Norden, ese instrumento que Hollywood presenta como un aparato de precisión quirúrgica? Lo que las películas no muestran es lo que el propio gobierno británico descubrió en agosto de 1941, cuando un funcionario llamado D.M. Bott analizó 600 fotografías de misiones de bombardeo y llegó a una conclusión que el Ministerio del Aire intentó suprimir. De los aviones que reportaban haber atacado su objetivo, solo 1 de cada 3 había lanzado sus bombas dentro de un radio de 8 kilómetros del blanco. Sobre la región industrial del Ruhr, la más defendida, la proporción bajaba a 1 de cada 10. 1 de cada 10. Lo que el informe Bott revelaba no era incompetencia. Era la realidad operativa de una guerra aérea librada con tecnología que se inventaba y se desplegaba simultáneamente. Y si las bombas no caían sobre el objetivo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Sobre qué caían? Caían sobre Schaffhausen. 1 de abril de 1944. Una formación de B-24 Liberator del Grupo 392 de bombardeo, octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos, vuela sobre Europa con rumbo a Ludwigshafen, una ciudad industrial alemana a 175 kilómetros al norte. La mira Norden del bombardero líder ha fallado. El navegante ha cometido una serie de errores que se acumulan como fichas de dominó. Un cálculo de viento equivocado, una corrección de deriva mal aplicada, una capa de nubes que impide la referencia visual. La formación se ha desviado sin saberlo. Debajo de las nubes aparece una ciudad junto al Rin, con una configuración que en el radar primitivo H2S se parece a ciertas ciudades industriales alemanas. El bombardero líder abre las compuertas.
Las bombas caen sobre Schaffhausen, Suiza. 40 civiles mueren. Más de 400 edificios son destruidos o dañados. La ciudad medieval, con sus casas de entramado de madera, sus calles empedradas estrechas, arde. En los edificios que quedan intactos junto a las ruinas, las banderas suizas siguen colgando. La cruz blanca sobre fondo rojo, el símbolo de la neutralidad, ondeando junto a los escombros. Suiza no estaba en guerra. Suiza era el país neutral por excelencia, el que todo el mundo imagina intocado, el refugio de banqueros y diplomáticos. Los archivos federales suizos documentan que los aviones aliados bombardearon territorio suizo al menos 70 veces durante la guerra. 70. El gobierno de los Estados Unidos pagó 62 millones de francos suizos en reparaciones después de la contienda. La neutralidad era un estatus diplomático, no un escudo físico. Si un error de navegación podía convertir a Suiza en objetivo, imagina lo que podía ocurrir en un país ocupado cuya población civil esperaba ser liberada, no bombardeada. 22 de febrero de 1944. Operación Big Week, la campaña concentrada de los aliados contra la producción aeronáutica alemana. Los bombarderos estadounidenses despegan hacia objetivos en el interior de Alemania. Una formación se retrasa por el mal tiempo, pierde su posición en la corriente de bombarderos, vuela bajo presión de soltar la carga antes de dar la vuelta. Los navegantes miran las pantallas de radar, tubos de rayos catódicos del tamaño de un plato de sopa, donde los ríos aparecen como líneas brillantes sobre fondo oscuro. Ven una curva de río que reconocen. Abren las compuertas. No es el Rin junto a un objetivo alemán. Es el Wal. La ciudad debajo es Nijmegen, Países Bajos, un país aliado bajo ocupación alemana, cuyos civiles llevan 4 años esperando la liberación. Casi 800 holandeses mueren en lo que los Países Bajos llaman hasta hoy el Vergetenbombardement, el bombardeo olvidado. El centro de la ciudad queda devastado. Los testimonios orales recogidos por el historiador Alfons Brinquist registran un detalle que no se olvida. Los holandeses habían aprendido a reconocer el sonido de los bombarderos americanos. Lo asociaban con la esperanza, con la liberación que se acercaba. Hasta el día en que ese mismo sonido se convirtió en la destrucción de sus hogares. Y ese mismo año, el 14 de febrero de 1945, mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en Dresde, donde la RAF y la USAF están lanzando una de las tormentas de fuego más devastadoras de la guerra, 60 B-17 del Grupo 398 de bombardeo se separan de la corriente principal por la densa capa de nubes. Sus navegantes miran las pantallas H2X, ven curvas de río que en los toscos monitores se parecen a las del Elba en Dresde. No son las del Elba, son las del Moldava. La ciudad debajo es Praga. 150 toneladas de bombas caen sobre barrios residenciales de una ciudad ocupada que no tenía ningún objetivo estratégico en las zonas alcanzadas. 701 personas mueren. Civiles checos que nunca supieron que ese día las bombas iban dirigidas a otra ciudad, a 150 kilómetros de distancia. Praga, que había sobrevivido la guerra arquitectónicamente intacta, pierde barrios enteros de edificios barrocos y Art Nouveau. Los vecinos sacan cuerpos de los escombros mientras las agujas del castillo de Praga se recortan, intactas, contra el cielo de invierno. ¿Has visitado Praga? ¿Has caminado por sus calles empedradas admirando esa arquitectura que sobrevivió? Hay manzanas enteras que no sobrevivieron, y su destrucción no fue un acto de guerra contra el enemigo. Fue un río confundido con otro en una pantalla del tamaño de un plato. Ahora piensa en esto. Si la guerra en el aire producía estos errores cuando los bombarderos buscaban ciudades enemigas,
¿Qué pasaba cuando bombardeaban justo delante de sus propias tropas? Julio de 1944. Normandía. Las tropas estadounidenses llevan semanas atrapadas en el Bocage, el laberinto de setos normandos donde cada campo es una emboscada. El general Omar Bradley planea la Operación Cobra, la Gran Ruptura, una alfombra de bombas masiva sobre las posiciones alemanas cerca de Saint-Lô, seguida de un avance blindado a través de la brecha. Bradley solicita que los bombarderos se aproximen en paralelo a la línea del frente, para que si las bombas caen cortas, caigan sobre territorio alemán, no sobre sus propias tropas. La Fuerza Aérea decide aproximarse en perpendicular. Esta discrepancia nunca se resuelve antes de que la operación comience. 24 de julio. La primera oleada se cancela por mal tiempo, pero algunos aviones ya han soltado su carga. Las bombas caen sobre posiciones de la 30ª División de Infantería estadounidense. 25 soldados americanos mueren bajo bombas americanas. Al día siguiente, 25 de julio, el bombardeo completo se ejecuta. Y de nuevo, las bombas retroceden. Es el fenómeno que los aviadores llaman creep back. Cada oleada sucesiva suelta ligeramente antes que la anterior, y la línea de impacto camina hacia atrás. El humo y el polvo de las primeras explosiones ocultan los marcadores de objetivo. Las bombas caen sobre las líneas estadounidenses. 111 soldados americanos muertos. 490 heridos. Entre los muertos, el teniente general Leslie McNair, el oficial de más alto rango del ejército de los Estados Unidos, muerto en el teatro europeo. Bradley escribió después que visitar las posiciones bombardeadas fue lo peor que experimentó en la guerra. Soldados americanos en estado de shock, incapaces de comprender que su propia fuerza aérea acababa de matar a sus compañeros. La operación continuó al día siguiente, con la misma ruta de aproximación. Esto no fue un accidente aislado. Estudios del propio ejército de los Estados Unidos estimaron que entre el 12 y el 14% de las bajas en algunas campañas se debieron a fuego amigo. El tema era y sigue siendo profundamente tabú en la cultura militar, lo que llevó a un subregistro sistemático. Pero hay errores que no involucran bombas ni aviones. Hay errores que matan desde la arquitectura. 3 de marzo de 1943, East London. Las sirenas de ataque aéreo suenan sobre Bethnal Green. Aproximadamente 1.500 personas corren hacia la estación de metro que sirve como refugio antiaéreo. La escalera de entrada es estrecha, empinada, mojada por la lluvia de marzo. No tiene barandilla central. La iluminación es mínima. Las bombillas están pintadas con revestimiento de reducción de luz, según las normas de oscurecimiento. Una mujer que lleva a un niño en brazos tropieza en los escalones mojados, cerca de la entrada. La multitud detrás de ella no puede detenerse. Acaban de escuchar un sonido que no reconocen. Una batería de cohetes antiaéreos tipo Z, un arma nueva que se está probando en el cercano Victoria Park. El estruendo no se parece a nada que hayan oído antes. El pánico se multiplica. 173 personas mueren aplastadas en esa escalera. 62 de ellas son niños. Esa noche no cayó ninguna bomba sobre Bethnal Green. Ningún avión enemigo sobrevoló la zona. El incidente más mortífero para civiles durante el Blitz de Londres no fue causado por el enemigo. Fue causado por una escalera sin barandilla, un sonido que nadie había explicado a la población y las normas de oscurecimiento que mantenían la escalera casi a oscuras. El gobierno suprimió los detalles durante décadas. El informe de la investigación del magistrado Lawrence Baker no fue desclasificado hasta 1999. Si tu abuelo vivió bajo bombardeos, si en tu familia se hablaba de refugios antiaéreos, de sirenas, de ciudades a oscuras, este dato es parte de esa herencia. A veces, las medidas que te protegían de un peligro creaban otro.
ahora vamos al mar. Porque en el Atlántico, el error inocente no era un lápiz sobre una carta de navegación, era una transmisión de radio. El sistema alemán de inteligencia de señales, el B-Dienst, era capaz de interceptar y descifrar las señales de ruta de los convoyes aliados. Las manadas de lobos, los Wolfpacks de submarinos, utilizaban equipos de radiogoniometría de alta frecuencia para triangular posiciones a partir de transmisiones incluso brevísimas. Una señal de 30 segundos podía ser suficiente. El convoy SC-107, en noviembre de 1942, perdió 15 de sus 42 barcos después de que el B-Dienst descifrara las instrucciones de ruta. La diferencia entre un convoy seguro y una fosa común era, a menudo, una transmisión que no debió enviarse. Y luego está el caso en que la transmisión fue deliberada, humanitaria, desesperada. Y fue castigada. 12 de septiembre de 1942, Atlántico Sur. El submarino U-156, al mando del capitán Werner Hartenstein, torpedea el RMS Laconia. El barco transporta aproximadamente 2.700 personas, 1.800 prisioneros de guerra italianos, aliados de Alemania, junto con personal militar británico, tripulación y civiles. Hartenstein no lo sabe cuando lanza los torpedos. Lo descubre cuando los supervivientes comienzan a gritar en italiano desde el agua. Hartenstein toma una decisión que lo cambiará todo. Emerge. Comienza operaciones de rescate. Y transmite en abierto, en la frecuencia internacional de socorro de 25 metros, dando su posición, informando que tiene supervivientes incluyendo mujeres, niños y prisioneros de guerra italianos, y solicitando ayuda. Un comandante de submarino alemán, en plena guerra, rompe el silencio de radio para pedir a cualquiera que venga a salvar a las personas que flotan alrededor de su nave. Otros submarinos acuden. Se despliegan banderas de la Cruz Roja sobre las torres de mando. Los botes salvavidas se amarran al casco del U-156. Desde la isla de Ascensión, un B-24 Liberator estadounidense se aproxima. Los pilotos ven el submarino, los botes, las banderas de la Cruz Roja. Atacan, bombardean al submarino y a los supervivientes. Más de 1.600 personas mueren en total. La consecuencia, el almirante Dönitz emite la Orden Laconia. A partir de ese momento, ningún submarino alemán intentará rescatar a los supervivientes de los barcos que torpedee. Un acto de humanidad castigado se convierte en la justificación oficial para abandonar toda humanidad. Y la Orden Laconia fue presentada como prueba en los juicios de Nuremberg. Hay un tipo de error que no mata con bombas ni con torpedos. Mata con información. Mata con una evaluación de inteligencia que resulta ser técnicamente correcta y operativamente catastrófica. Julio de 1942. El convoy ártico PQ-17 navega hacia la Unión Soviética cargado de tanques, aviones y suministros para el frente oriental. 35 buques mercantes escoltados por destructores y corbetas. El primer Lord del Mar, Dudley Pound, recibe inteligencia. El acorazado alemán Tirpitz ha zarpado para interceptar el convoy. Pound da la orden de dispersión. La orden es recibida por el comandante Jack Broome, jefe de la escolta, como el peor momento de su carrera naval. Broome describió en sus memorias cómo vio al convoy dispersarse en la niebla ártica, sabiendo que cada barco estaba ahora solo contra los submarinos y la Luftwaffe, y que la escolta que él comandaba estaba siendo retirada para perseguir a un acorazado que, según resultó, ya estaba volviendo a puerto. El Tirpitz había zarpado. Eso era cierto, pero dio media vuelta antes de entrar en contacto. La amenaza era real, pero no se materializó. La orden de dispersión, sin embargo, sí se materializó. 24 de los 35 barcos fueron hundidos. Más de 150 marinos mercantes murieron.
Miles de toneladas de material bélico que el Ejército Rojo necesitaba desesperadamente se fueron al fondo del mar de Barents, en esa luz gris perpetua del verano ártico, donde julio no trae oscuridad sino un crepúsculo interminable. Pound murió en octubre de 1943 de un tumor cerebral. Algunos historiadores han señalado que su capacidad cognitiva podría haber estado comprometida cuando tomó la decisión. No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que una evaluación de inteligencia correcta en sus datos, pero equivocada en su aplicación, convirtió un convoy protegido en 35 blancos individuales. Y hay un error más, el que tal vez sea el más amargo de todos los que ocurrieron en este tipo de guerra, porque combinó un ataque enemigo brillante con una negligencia aliada imperdonable y un secreto letal. 2 de diciembre de 1943. El puerto de Bari, en el sur de Italia, está atestado de barcos aliados de suministro. La guerra en Italia avanza. Bari se considera seguro, lo suficientemente lejos del alcance de la Luftwaffe como para relajar la disciplina de oscurecimiento. Las luces del puerto están encendidas para acelerar la descarga. Los barcos están amarrados casco contra casco en los muelles de piedra. 105 bombarderos Ju-88 atacan el puerto en una incursión sorpresa devastadora. 17 barcos hundidos, más de 1000 muertos entre personal militar y marina mercante. Es el peor desastre portuario aliado desde Pearl Harbor. Pero el desastre tiene un segundo nivel. Uno de los barcos destruidos, el SS John Harvey, transporta en secreto 2000 bombas M47A1 de gas mostaza. Aproximadamente 100 toneladas de agente vesicante. La explosión libera el gas mostaza en el agua del puerto y en el aire. Cientos de marineros y civiles sufren exposición química. Las quemaduras no se parecen a nada que los médicos hayan visto antes en esta guerra. Pero las autoridades militares no confirman la causa. La carga del John Harvey es clasificada. Los médicos tratan a los pacientes como quemaduras convencionales, los arropan con mantas, los mantienen en ambientes cálidos, exactamente lo contrario de lo que el protocolo de gas mostaza exige. El teniente coronel Stuart Alexander, oficial médico del Servicio de Guerra Química del Ejército de los Estados Unidos, es enviado a Bari a investigar. Su informe, inicialmente clasificado, identifica el agente y documenta que el encubrimiento ha costado vidas. Los doctores no podían tratar lo que nadie les permitía diagnosticar. Alexander dijo al personal médico, según los registros desclasificados: estos hombres están sufriendo exposición a gas mostaza, y la razón por la que están muriendo es que nadie les dijo lo que llevaba ese barco. El ataque químico más mortífero del teatro europeo fue infligido por los aliados a sí mismos, con un veneno que se suponía que no debían tener, desde un barco cuya carga estaba clasificada tan estrictamente que los médicos que intentaban salvar a los moribundos no sabían qué los estaba matando. ¿Qué queda de todo esto? Queda una verdad que ninguna película ha sabido contar del todo. La Segunda Guerra Mundial no fue solo la guerra de las grandes batallas y las grandes decisiones. Fue la guerra de los sistemas operando al límite de lo que los seres humanos podían manejar. Navegantes agotados calculando a mano sobre cartas de papel. Operadores de radar interpretando sombras en pantallas del tamaño de un plato de sopa. Almirantes tomando decisiones irreversibles con información incompleta y tumores en el cerebro. Arquitectos diseñando escaleras sin barandilla porque nadie imaginó que 1500 personas intentarían bajar por ellas en la oscuridad al mismo tiempo. Oficiales clasificando la carga de un barco con tanto secretismo que los médicos del puerto no podían hacer su trabajo. Capitanes de submarino intentando ser humanos en medio de una guerra y siendo bombardeados por ello. Cada uno de estos errores fue inocente en el sentido más preciso de la palabra. Nadie quiso matar a las personas que murieron.
Pero la inocencia del error no disminuyó la muerte de las víctimas. Las 40 personas de Schaffhausen están igual de muertas que si alguien las hubiera bombardeado a propósito. Los 701 de Praga no están menos muertos porque el navegante confundió un río con otro. Los 173 de Bethnal Green, 62 de ellos niños, no están menos aplastados porque el enemigo no estuvo presente esa noche. El verdadero milagro de la Segunda Guerra Mundial no es que estos errores ocurrieran, es que los sistemas funcionaran en absoluto, que algún bombardero encontrara su objetivo, que algún convoy cruzara el Atlántico intacto, que algún médico diagnosticara a tiempo, que algún comandante de submarino, aunque fuera uno, aunque fuera una vez, eligiera rescatar en lugar de hundirse. Werner Hartenstein intentó hacer lo correcto. Emergió, rescató, transmitió, pidió ayuda. Y la consecuencia de su humanidad fue una orden que garantizó que nadie volviera a intentarlo. Quizás ese sea el dato que no vas a poder olvidar. No el error de navegación, no la bomba que cayó en el país equivocado, no el informe que se clasificó mientras la gente moría. Sino esto, que en la maquinaria de una guerra que mataba a millones, un hombre hizo lo que cualquiera de nosotros querría creer que haría, y el sistema lo castigó por ello. Y el castigo no fue para él solo. Fue para todos los que vinieron después, para todos los que flotaron en el agua helada del Atlántico, esperando un rescate que ya no vendría. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Si en tu familia hay memoria de esta guerra, de cualquier lado, de cualquier frente, escríbelo en los comentarios. Hay historias que solo sobreviven si alguien las cuenta. Las bombas de Wielun cayeron a las 4:40 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, sobre un hospital con una cruz roja en el techo. 85 años después, seguimos sin saber si fue un error o una decisión. Y esa incertidumbre, esa imposibilidad de separar el accidente de la intención en el primer minuto de la guerra más documentada de la historia, dice más sobre lo que vino después que cualquier respuesta definitiva. Algunas guerras se recuerdan por sus victorias. Esta se recuerda por lo que reveló sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer, de sufrir y de no ver, incluso cuando miran directamente.